creamos la voluntad de hacer el festival, pero no conseguíamos sponsors. Publicamos un aviso, página completa en la revista, sin sponsors. A veces parece que todos los dueños de negocio estuvieran cortados por la misma tijera. Los 2 días de publicar la revista nos llamó el primer gran sponsor del festival y ahí cambió también de nuevo la historia. Pero cuando aparece alguien que hace las cosas de manera diferente, cambia todo el juego y aparecen cosas nuevas. Gracias a este límite, gracias a esta petición de tu mujer de dedícate a cualquier cosa menos restaurantes, se crea exactamente todas las cosas relacionadas con los restaurantes menos restaurantes. Rafa Rincón es un emprendedor imparable, fundador del Festival ñam, la Fundación Gastronomía Social y el programa Comida para Todos. La libertad para mí es lo más importante. Ser libre es ser el diseñador de tu destino. Creador de sistemas colaborativos donde conecta diferentes actores del mundo culinario para generar impacto social. Despegamos en el peor momento posible y recomendable para montar negocios. Ganador del premio Icon Awards 2022. 4 años después teníamos una empresa con 35 empleados que vendía 3.000 millones de pesos al año y que hizo cosas maravillosas. Si quieres una clase de cómo tu profesión puede impactar a tu entorno de maneras que jamás pensaste, Esta es una clase de builders, ese es el concepto de esto. no te pierdas esta entrevista. Es algo súper característico tuyo. Está la tormenta perfecta y tú avanzas. Quería partir con la pregunta de, naciste en un mundo de gastronomía, naciste entre restaurantes, entre cocinas. Sí. Cuéntame un poco de cómo fue esa partida y ese amor por la cocina. ¿Siempre hubo un deseo de dedicarte a esto? Siempre. De Pero toda la vida. con despecho, un deseo con despecho. Ya. Mis padres fundaron unos restaurantes yo soy madrileño, fundaron unos restaurantes en Madrid que se llamaban Buen Provecho, eran tabernas ilustradas y eran lugares que se dedicaban a poner en valor la gastronomía más, para mí, alucinante, ¿no? del mundo. Hay un movimiento internacional que se llama Slow Food, ellos eran parte muy activa de Slow Food, ya. y tú cuando eres parte de Slow Food tenías que hacer un convivio, ¿verdad? ¿Cuál era tu compromiso para ser parte de la comunidad de Slow Food? Y mis padres, que están muy locos, tomaron la decisión de que hacemos restaurantes Slow Food. Entonces, Allá, wow. O sea, esto no estamos hablando de restaurantes que están en Plaza Mayor de Madrid, así como hiper turístico. No, sí. eran restaurantes de barrio. Bueno, estaban todos en una zona de turismo nacional, te diría yo, o Claro, madrileño, alrededor del Retiro. Claro, en el barrio Retiro sobre todo, ¿no? Y eran lugares que tenían, bueno, pues tenían una gran barra con diferentes cervezas artesanales traídas o pequeños cerveceros traídos sobre todo a mi padre le gustaba mucho Bavaria y luego acabé de casa con una bávara. Sí, pues. Sí. La coincidencia. Entonces, siempre había una gran barra, siempre había mucho vino a la vista, la decoración era vino, botellas de vino por las paredes, por todos lados, con una tiendecita y con 5, 6, 7 mesas. Wow. Y nada, pues yo cuando mis primeros recuerdos de vida es estar en la cocina viendo a mi madre cocinar, salir, mi hermano, al cual le saco 11, somos 3 hermanos, pero a mi hermano Jaime, yo soy el mayor, Jaime me viene después, le saco 11 meses. Entonces, claro, padres jóvenes, emprendedores con restaurantes, lo que hacían era llevarse a los niños al restaurante y así empezó mi amor con la gastronomía. Para mí es un lenguaje, para mí es una manera de entender la vida y de comunicarme y al final creo que esa experiencia me marcó definitivamente, pero con despecho. Porque lo que pasó es que ellos fueron muy exitosos hasta que tuvieron un grave problema de administración financiera por temas bien especiales y tuvieron que cerrar todos los restaurantes, casi de golpe. Eso fue en el año 98. ¿Y tú tenías ahí? Tenía 20 años. No, 19 años. 19 años. Y entonces ahí dije, lo mío es esto, pero no voy a dedicar mis estudios universitarios a esto. Entonces lo primero que hice fue meterme en derecho para como decir, ¿sabes qué? Lo que les pasó a mis padres, a mí no me va a pasar. Okay. Y nada, duré un año y de ahí me fui a Inglaterra. No era para mí derecho y me fui a Inglaterra, emigré con mi hermano. Emigramos los dos a Inglaterra y empezamos a trabajar en un restaurante increíble que se llama Nobu. Y ahí estuve casi 2 años y bueno, ahí cambió mi historia para siempre. Y luego volví a España, pero volví a estudiar publicidad porque amo la creatividad, amo el pensamiento creativo, es algo que siempre... La lógica creativa del desarrollo siempre me ha llamado la atención. O sea, del restaurante Nobu nos pasamos a publicidad. Sí, trabajando siempre en gastronomía. Okay. Nunca dejé de trabajar, nunca he dejado de trabajar, nunca. He dejado de trabajar desde que tengo 18 años hasta que luego ya me volví empresario. ¿Y el sueño, claro, y el sueño de ese Rafa Rincón de chico, de 6, 8, 10, 15 años, fue dedicarse a eso, a la gastronomía? Sí. Ya, bacán. Sí, porque es hacer feliz a las personas y me encanta hacer feliz. Mi vocación es servir.
Entonces yo no he encontrado nada mejor que Claro, esto. que algo tan... Y aparte es mágico, hay alquimia, hay conectado una con la economía. hay una cadena de valor impresionante, hay mucho relato, hay mucha historia, hay muchos factores muy importantes que el ser humano debería, o que nosotros como sociedad deberíamos atender, y que la gastronomía, la más ética, o sea, o la más consciente, sí los atiende. Entonces hablas del planeta, de la tradición, del suelo, hablas de migración, hablas de innovación, hablas, en fin, y todo eso encima te lo comes y se queda en ti. Y es único. Entonces dije, esto es maravilloso. Y bueno, la vida me hizo que pasara por cocinas, por salas, he tenido todos los cargos en el restaurante, excepto chef de cocina, todos los cargos. He estado en la zona de lavar platos, basura, he sido ayudante de cocina, cuarto frío, cuarto caliente. Luego a mí siempre me gustaba más la sala. Empecé a trabajar de ayudante de camarero, de maître, de gerente, de manager. Y este paso por la publicidad fue también otro de los cargos. Tenía 2 trabajos, se llamaba turborario, eso. Sí, trabajaba. De hecho, en Barcelona trabajaba becado porque me gané una beca en la Universidad de Barcelona en la que estudié publicidad. Era el bibliotecario. De ahí salía y me iba a una agencia de publicidad y de ahí salía y trabajaba de... Pero esa agencia de publicidad no era para un restaurante, ¿o sí? No. O sea, fue la única pega. Young & Rubicam era. Ok, Una mega agencia. Una mega agencia. Sí, yo solo he tenido 2 trabajos de publicista en Young & Rubicam, pero como el último mono de la fila, porque estaba estudiando, entonces era... Sí. Empecé becado y de ahí me fue muy bien, gané premios, hicimos cosas muy, muy alucinantes. Y aquí en Chile, porque cuando llegué a Chile con mi mujer es chilena, por eso estoy en Chile, me prometió no abrir un restaurante. Me dijo, no abras un restaurante. Todo lo que tú quieras, pero no abras un restaurante. Entonces dije, ¿qué cojones voy a hacer aquí? O sea, ¿cómo no voy a abrir un restaurante aquí, por favor? Y me dijo, bueno, quizás la publicidad tiene un espacio para ti. Y trabajé un poquito más de un año en una agencia empecé como copy y terminé como director creativo. Ya, entonces te venía a Chile por tu mujer, por la Clau. Claro. ¿Y por qué tu mujer te dice que no te voy a dedicar a un restaurante? ¿Qué experiencia Pues había porque ahí Alegría acababa de nacer. Tu hija. Mi hija mayor. Nosotros sí íbamos a vivir en Madrid. Yo estaba montando un restaurante muy grande en Madrid. Estábamos a punto de embarcarnos en un proyecto muy grande, con gente muy importante, en un lugar muy importante en Madrid, en el Hotel Palace, en el centro de Madrid. Y nada, Claudia se embarazó, o sea, tomamos la decisión de ser padres, todo iba a ser en Madrid, pero el 4.º mes de embarazo Claudia dijo, nos vamos a Chile. Nos vinimos a Chile y al llegar aquí... Cambio de planes completamente. Claro, al llegar aquí dije, tronco, ¿cómo no voy a abrir un bar de tapas, tío, ahí en Las Tarrias? ¿Cómo no voy a hacer eso? Exacto. No habrá restaurante, era como porque queríamos cajón, ¿no? disfrutar la paternidad y conectarnos okay. con eso, porque ya era bastante trauma cambiarse de país. Y si encima te cambias de país por la paternidad y no te conectas con la paternidad, era una movida de locos. Sí, claro. Entonces yo seguí al pie de la letra todo el puñetero plan y nada, pues fundé una importadora, un portal logístico, una agencia de contenidos. Todo fuera de... O sea, todo menos dedicarte todo dedicado a la gastronomía sin ser un restaurante. Es decir, creamos... O sea, seguiste la regla... Una importadora que la vendimos el año pasado, que se llama Foodies Chile, que todavía existe. Importadora enfocada en productos orgánicos, con un foco muy claro en la salud. De ahí nació Logística Gourmet, luego, que es un portal logístico para pequeños distribuidores, para pequeños proveedores, productores. De ahí nació Grupo Masa, que era una agencia fue afectada por la pandemia, luego hablaremos de eso. Era una agencia de contenido dedicada sobre todo a la producción de nuestras ideas. Hicimos libros, ahí nace el Festival Ñam. Y de Grupo Masa, de esta agencia, al alero de esta agencia, nace la Fundación Gastronomía Social, que es el lugar donde hoy... Que eso es lo que ya en el 2020. Claro. Claro. Y voy a volver atrás. O sea, tu mujer te dice, vamos a hacer cualquier cosa, menos dedicarnos a restaurantes, y partimos en publicidad y partís con todas estas empresas que me estáis contando. Hago una pregunta que te la voy a hacer en profundidad después de la segunda parte, pero ¿por qué tantos pequeños, no sé si eran pequeños en realidad, pero tantos proyectos? Es algo muy característico tuyo. Sí. Porque, mira, al final creo que la libertad para mí es lo más importante.
la libertad. Sí. Y para mí ser libre es ser el diseñador de tu destino. Y mi forma de ser tiene que ver con la intuición y con la valentía. Entonces, si lo que me separa de emprender es los muros que clásicamente se nos ponen como seres humanos para emprender, no somos libres. Entonces, a mí no hay no hay cosa que más me guste que el experimentar, si tengo una intuición, invitar a otros a hacerla juntos y provocar que eso nazca. Y bueno, creo que al final lo que ocurrió es que, yo lo digo de manera cómica, ¿no? Pero un restaurante contiene todo lo que estamos haciendo. Entonces, como realmente, si parto del brief de tener la decisión de vida, de tener un espacio que dé de comer a las personas, que inspire a las personas, que haga relacionarse a las personas, que fomente el trabajo de otras personas, que, en fin, que te haga vivir la gastronomía en un lugar. Entonces, lo único que hice es no tener ese lugar, pero todas las experiencias que están en un restaurante se transformaron en empresas, ¿no? Entonces, por eso nació la importadora, por eso nació el portal logístico, por eso hicimos el festival, por eso hicimos los libros, todas las historias que hicimos, y por eso es la fundación, ¿no? La fundación viene a decir también, mira, también se puede... Claro, es uno más de estos proyectos y es Claro. el mismo sentido. Y vamos por orden cronológico. ¿Cuál es el primer proyecto? Lo primero que fundamos fue Foodies, que fue la importadora en el año... Yo llegué en el 2005 a Chile, en el año 2006, cuando quise cocinar a mis suegros el primer festín por mi primer sueldo en esta agencia de publicidad. Fuimos a buscar algunas especias, me encantan las especias, y no había lo que buscaba, no había pimienta cayena, no había buen curry, no había, en fin. Pero tampoco había esto, lo otro, y entonces un día le dije a Clau, oye, ¿y si montamos una importadora? Entonces ahí convencí a mi suegro, a Alex, me hizo de aval en un crédito, y en la empresa de especias que yo consumía en Madrid, les contacté y les dije, oye, quiero comprarte las especias. Me dijo, habla con Estados Unidos. Y, coño, voy a hablar con Estados Unidos. ¿Cómo voy a hacer esa triangulación? Tardé 3 meses en convencerles. Les convencí. Directo. Les convencí, me di de alta como microempresario familiar y nada, me traje el primer palet y ahí cambió todo. Cambió la historia. Entonces hubo un momento que tengo una filosofía de trabajo bien efectiva. Mi mejor maestro en publicidad me dijo, si tú a las 6, esto es hasta las 6, si tú a las 6:30 estás trabajando, te despido. ¿Vale? Entonces, iba en contra del flujo de la gente que, con todos mis respetos, y tengo muchos amigos que trabajan en la publicidad, que les gusta trabajar tarde. Hasta tarde, sí. ¿Vale? Llegar tarde y trabajar hasta tarde. Entonces yo estaba siendo padre y entonces lo que hacía es, pues me hice un horario de llegar a las 8 de la mañana, hacer lo que debía hacer y a las 3 de la tarde con mi auto en el maletero hacer una ronda y hacer una tienda a la semana. Y en 6 meses tenía 50 clientes, entonces tuve que hablar con el último jefe que tuve y le dije, oye, Felipe, no. Y me dijo, hagamos una cosa, quédate 6 meses más, te nombro director creativo, te quedas 6 meses más, part-time, y haz crecer tu negocio. Y así empezó todo. Y después de eso, al año, me empecé a dar cuenta de que cada vez que iba a una tienda, estos éramos Claudia y yo, cada vez que iba a una tienda, pues me encontraba otros Rafas. Y dije, coño, ¿y si montamos una plataforma que ayude a todos los Rafas que van y que están haciendo la operación? ¿Y te refieres a otros Rafas? ¿Por qué? Porque la gente que está haciendo pequeños proveedores que llegaban a las tiendas gourmet a buscar a vender sus productos. Y ahí invité a 2 socios más, que la vida me puso delante, y montamos esta logística gourmet, ganamos un Corfo, Innova, y ese fue el segundo punto de inflexión. Entonces eso empezó a crecer. Y nada, pues 4 años después teníamos una empresa con 35 empleados que vendía 3.000 millones de pesos al año y que hizo cosas maravillosas. Wow. Maravillosas. Wow. ¿En cuánto? En 4 años. En 4 años. ¿Y abastecía ya las tiendas gourmet? Llegó el 2010. Ojo, que aquí también hay fechas... Que hay fechas importantes, ¿no? Entre el 2008... Mira, yo me acuerdo que esto fue muy increíble porque que también me ha pasado y es un síntoma en mi vida. Cuando yo vuelvo de Anuga en el 2008,
Anuga es una feria, o la Sial o la Anuga, no me acuerdo. Son ferias grandes que hay en Europa de temas de alimentación. comida, ok. Sí. Vuelvo en septiembre del 2008. Cuando me ¿Ya estabas bajo viviendo en Chile? Sí, claro. Yo llegué en el 2005. Ya llevamos 1 año y medio de empresa, íbamos así. Yo volví con contratos y con representación. ¿Ya y... estabas con la importadora funcionando? Sí, llevamos 1 año y medio con la importadora. Y tú fuiste a esta feria. ¿Te acuerdas de lo que pasó en septiembre del 2008 o no? Lehman Brothers. Ah, claro. Entonces, cuando la caída de todo eso, para la gente que no sabe, se cayó la bolsa. Se veían la gente de Lehman Brothers saliendo porque quebró Lehman Brothers y quebraron todos los grandes bancos financieros. El mayor crack económico de la historia de la humanidad. El mayor crack económico. Vean un documental que se llama Too Big to Fail, que es impactante, que habla justo de ese tema. Ya, pero ese fue el día, eso fue como alucinante porque cuando no es que nos afectara, sino fue muy loco porque en el peor momento nosotros salimos. ¿Ok? Despegamos en el peor momento posible y recomendable para montar negocios de importación y de distribución de productos de lujo, porque llegó una crisis galopante que duró 2 años. Bueno, la cuestión es que... Fue subprime, si no me equivoco, ¿no? Sí, claro. Sí. Fue la crisis subprime. Empezó con Lehman, claro. Exacto. Y España se fue a la mierda, ¿no? Fue un desastre. Sí. Entonces, lo que entre el 2007 y el 2011, que es cuando nace Ñam, bueno, se fundó una empresa, 2 empresas que trabajaban juntas. Pues fuimos capaces de hacer cosas muy, muy, muy hermosas, muy bonitas. Déjame entender, la importadora se funda en el 2006. 2006. Llega hasta más o menos la crisis del 2010. No, la importadora sigue, la vendimos el año pasado. Ah, ok. Pero en ese momento de la crisis del 2010 pasan por un momento duro y a raíz de ese momento duro, ¿ahí crean las otras 2? La siguiente, el portal logístico. O sea, el portal logístico. Dijimos, está la zorra, ¿qué hacemos? Avancemos, tengo un paso adelante, siempre digo lo mismo, avancemos. Eso es una tremenda lección. Solo hay que avanzar. Porque la gente y eso lo vamos a hablar después, cuando hablemos del 2020, 2021, pero es algo súper característico tuyo. Está la tormenta perfecta y tú avanzas. Sí. Hay un tema ahí más profundo que tiene que ver con mi nacimiento, pero sí, tiene que... es así. Entonces, en esos 4 primeros años, que son desde el 6 hasta el 10... Importadora y el portal logístico. O sea, nosotros importábamos... Para estos otros Rafa, que eran los que abastecían a las tiendas gourmet. Eso era, hasta el momento, los proyectos de Rafa eran 2. Sí. Y ahí lo que ocurre es que en el año 2000, a finales del 2010, en una conversación con quien fue mi socia en el Festival Ñam, veo que faltaba rock and roll. O sea, veo que era, con todos mis respetos, yo amo Chile, y es el país en el que vivo. Pero este país es fome, viejo. Si no digamos las cosas como son. Pero es muy aburrido, o sea, no me lo puedo creer. Sí. Hay clima mediterráneo. Si está aquí un español, un argentino, un italiano, todos van a opinar lo mismo. Bueno, no quiero decir... No, yo lo que me refiero es que en el 2010 consideraba que faltaba rock and roll, faltaba luz, faltaba celebración en torno a la gastronomía. Y ahí, bueno, pues lo que propuse fue que naciera el festival. Y pasó algo muy parecido al otro, ¿no? porque convencí a... Bueno, lo mismo, creamos la voluntad de hacer el festival, pero no conseguíamos sponsors, y ahí volvió a haber un momento de estos de, puta, suspendamos, nos vamos a perder dinero. Y mi ex socia tenía una revista, dijimos, ¿sabe qué? Publiquemos un aviso, página completa en la revista, sin sponsors, pero no teníamos sponsors. Claro, pero era tu socio. Y te puedes creer que a los 2 días de publicar la revista nos llamó el primer gran sponsor del festival. Oye, acabo de ver, ¿esto qué es esto? ¿Me pueden explicar? Es un festival. Yo creo que tienen sponsors ya como main sponsors. Sí, bueno, estamos negociando con algunos. Nunca fue. Lo quiero. Y ahí cambió también de nuevo la historia. Entonces volvió a haber un momento de no sé si es kamikaze, porque al final kamikaze se suicida, pero sí es de... Alto riesgo. No, sí, es que creo que tienes que ser capaz de llegar, de hacer el... O sea, no puedes... Cuando tienes la convicción, tienes que verla. Verla echar... Verla... ¿Verdad? Que se ha hecho física, que existe, que deje estar en ti. Construir. Luego puede ser pequeña, grande, pero que nazca, ¿no? Hay un dicho maravilloso que es parte grande, empieza chico y hazlo rápido, y eso es lo que ha marcado mi vida.
Y después del festival, claro, el festival de repente nace un spin-off en mi vida que era Ya, pero espérate. incontrolable. Ya, pero cuéntame cómo nació el festival. Pues eso, ¿Así? claro, yo tenía una red, idea, teníamos simplemente. tengo una red de gente muy conocida en España por mi trabajo en España, en la hostelería. Entonces tiré de esa red, invitamos a 4 cocineros muy famosos españoles, con 4 chilenos, y fuimos a contarle una historia al W. El W nos creyó, más este anuncio, sin sponsors, Y para adelante. y para adelante, y llegó ese sponsor, y luego llegó 3 sponsors más, y de repente dijimos en 3 meses, coño, en 3 meses está el festival hecho. Y nada, vinieron 2.500 personas en ese primer ñam, que fue en el Hotel W en el año 2011, en marzo del 2011. No te puedo Ya han creer. pasado 14 años. Sí. ¿Así? ¿En cuánto tiempo? 3 meses. 3 meses. En 3 Desde una meses. idea hasta la realidad. 3 meses. Así es. Esta es Sí. una clase de cómo... Builders. Ese es el concepto de esto. Mira, yo creo que es... sí, tiene que ver con hacer. Menos hablar y más Sí, hacer. sí. Porque en el hacer ocurren muchas cosas. En el hacer tienes que tener balance, ¿eh? entre ser y hacer. Pero en el hacer experimentas muchas cosas y sales de zonas que tú no querías que eres capaz de salir. Exacto. Y la transformación de ti es lo más importante. Y no hacerlo solo. Que esa es la otra cosa. Ajá. No hacerlo solo. Entonces, el festival nace en el 2011. Las otras 2 empresas siguen muy bien. En esa época, la verdad que fue maravilloso y fue una gran decisión haber creado ese portal logístico en el año 2008 cuando el mundo se estaba yendo a la mierda. Sí, sí. Porque después lo que ocurrió fue que, perdón que vuelva para atrás, que cuando pasó la recesión económica, que a Chile no le tocó tanto, La le subprime tocó, no pero fue no tan terrible. Sí. Claro, brotaron muchos emprendimientos y nosotros estábamos listos para dar servicio. Entonces, Muchos emprendimientos gastronómicos que Sí. eran tus clientes, sí, finalmente. claro. En el 2011 nace el festival con estas 2 empresas y el festival, la verdad que ha sido una historia hermosa, Sí. muy loca, muy, muy, muy arriesgada, pero creo que ha aportado mucho a Chile y creo que todos los que estamos detrás del festival podemos tener, los que han sido parte, los que son y los que serán y los que siguen siendo parte, muy, muy verdad realizados porque lo que ha ocurrido con ñam es poderoso, es como que es un espacio que creo que ha contribuido a que Chile sea más rock and rollero con la comida. Exactamente. ¿Vale? Y hasta ese momento tú no tenías ahí un gran tema con una inquietud social. Sí, no, todo. Pero en tu corazón, pero nada, no habías coño, construido nada. la ¿o sí? importadora tenía foco de salud. Todo lo que traíamos era orgánico. Todo lo que traíamos era orgánico y estaba pensado en... Salud. Sí, estaba Ahora no es social. Por eso sí, pero pregunto. bueno, es que luego podemos hablar de lo que es lo social. Ah, ok. Dentro ok. sí, siempre tenía gastronomía como un actor social. Ya, perfecto. Que involucrara bienestar socioambiental en las personas. Que a través de la gastronomía provoques el bien de Perfecto. verdad Sí. en tu entorno. Ajá. Entonces la importadora tenía esa lógica, la distribuidora tenía la lógica de apoyar al que menos tenía, al pequeño productor. Sí. Y yo creo que había un tema de timing, cuéntame tú qué opináis de eso, pero había un tema de timing importante porque creo que también en ese momento Chile también estaba preparado para recibir esos productos y para probar y Sí. 10 años antes quizás hubiera sido un pésimo timing y quizás nadie te hubiera pescado con productos. Sí, nos pasaron cosas muy locas. O sea, fuimos los primeros en traer aceite de coco orgánico. Wow. Y Que hoy día es un... Espérate un momento. Y tengo recuerdos de no le voy a nombrar, pero alguna persona trabajando en alguna gran empresa de retail de alimentos de este país, algún supermercadista, viendo el producto, abriéndolo, probando y decir 2 containers. Y tú, ¿cómo? ¿Vale? Sí, fue un boom. Fuimos pioneros en poner esto en escena. Fuimos un grupo de pequeños empresarios que tomamos la decisión de poner ese foco y ahora es un clúster. Ahora no hay ningún supermercado en ningún lugar de Chile que no tenga espacios dedicados a productos de estas características. Sí, de todas maneras. Mira, aquí hay muchas cosas que se mezclan. Uh-huh. Desde el punto de vista de la apertura de Chile, a través de los tratados de libre comercio, es una empresa ideal para montar una importadora. Puedes traer productos que no están en Chile,
y que puedan aportar a Chile, Exacto. que es por eso lo que hacíamos. No era traer lo que había en Chile o sea, no traíamos aceite de oliva a Chile, no traíamos aceite de palta a Chile, no traíamos frutos secos a Chile. No, No había para qué. había que complementar lo que ya existía. Y eso provocó muchas cosas. También hay que decir que las condiciones para montar empresa en Chile son únicas en el mundo. Son extraordinarias. Extraordinarias. Y después, bueno, creo que al final también Chile empezó a ser un foco de recepción de inmigración española, argentina, peruana. Yo creo que esos tres primero. Y eso hizo que estos tres públicos, que son bien especializados en temas del comer, yo te estoy hablando sobre todo del ABC1, quizás Perú y España, menos que Argentina, las otras clases socioeconómicas son más gozadoras en el entorno de lo que están acostumbrados a comer. Pero no importa, empezó a llegar personas a Chile que pedían otras cosas, ¿no? Y eso también provocó... Mira, entre el 2008 y el 2011 llegaron creo que 500.000 de españoles a Santiago. Medio millón a Santiago. Por la gran crisis que tuvo España. Entonces, todo un español no le puedes meter en un apartamento. Un español necesita un bar. Necesita ocio gastronómico, ¿no? Entonces, la industria del ocio gastronómico empezó a crecer mucho. Y después fenómenos también globales. Un timing correcto ahí. Sí, no. Súper instintivo, porque obviamente no lo calculaste ni... A mí eso me da o sea, a mí me mueve el instinto y la valentía. Y el querer ser libre. Entonces, al final fue una hermosa coincidencia esto. Y luego lo otro es el fenómeno Mistura, que Mistura fue una feria que luego se transformó en un festival gastronómico en Perú, que durante, pues yo te diría que entre el 2008 y el 2015 era la gran fiesta de la gastronomía en el mundo. Wow. Y eso también... En Perú, acá en Lima, claro. Entonces eso provocó también que hubiera una conexión y hubieran cosas en las cuales ñam se metió, el festival se metió. Entonces, viéndolo como tú lo estás diciendo, que no lo había visto nunca con ese punto de vista, que Chile hubiera resistido a la crisis subprime, que Chile hubiera favorecido una política de importación o de exportación por tratados de libre comercio, que nuestro país vecino hiciera el festival gastronómico más importante del mundo durante 10 años y que yo me dedicara a una importadora, que luego también fue exportadora, y a un festival gastronómico, pues fue como la intuición... Fue como juntar factores que iban a construir algo bueno. Claro. Y también tiene que ver con lo que te he dicho antes, con la convicción, porque yo podría haber abierto un restaurante. Yo podría haber dicho, claro, venga, han pasado 3 años ya, no estáis... coño, vamos a abrir un restaurante. Pero la motivación del no, ¿sabes? De decir no... Sigue esa magia. Esa magia ha provocado muchas cosas. Y ahora cuando hablemos de la fundación vas a flipar en colores. Entonces al final dices, claro, es la convicción, es como tú tienes claro el lugar al que vas a llegar, pero no desde el punto, sino desde el horizonte. Entonces como tú tienes claro que es el horizonte, que es una línea, es un cono lo que tú digas, no es lineal. No es, si tú eres lineal, aparece un obstáculo y puedes tardar mucho tiempo. Pero si es cónica, aparece un obstáculo y simplemente tienes que girar a la derecha y seguir. O girarte a la izquierda, pero sabes que siempre está ahí el horizonte. Y a lo mejor no es un restaurante porque terminas estando ahí y es una fundación que hoy está en 4 países y que está haciendo cosas maravillosas. Qué buena analogía. ¿Entiendes? Qué buena. O sea, tu meta no es un punto, sino una línea. Sí. Es una línea donde el lugar en el que yo quiero estar es amplio. Es flexible. Sí. Y luego, bueno, vas aprendiendo muchas cosas en el camino. Esa festival se transforma en una empresa, porque nace en el alero de las empresas que ya tenía, claro, pero se transforma en una empresa, y esa empresa que se llama Grupo Masa, seguimos con la importadora, seguimos con la distribuidora, acoge el festival y empieza a hacer desarrollo hicimos el picnic más grande de la historia de Chile, que se llamaba Gusto, que en el Parque Araucano fueron 3 años consecutivos, increíble. Hicimos muchos eventos, luego nos fuimos a los eventos corporativos como locos, hicimos libros, hicimos 3 libros, teníamos una revista que se llamaba Wine, en fin. Hasta el 2015, Ajá, muy foco en lo que estábamos creciendo, y después, en esa intuición, quiero saber lo que está ocurriendo fuera,
porque no me quiero quedar... Atrás. No es atrás, no es cuestión de ser el primero, sino no quiero estar estancado. O sea, hay mi vida interna es muy curiosa. Entonces dije, ¿qué está ocurriendo en el barrio? Porque claro, cuando tú traes a gente de otros países que te cuentan cosas maravillosas, quiero ir a ver. Y en el año 2014 fui invitado a La Paz, a un restaurante que se llama Gusto, que sigue estando en La Paz, que es un restaurante impresionante. Para mí es uno de los mejores restaurantes del mundo, que viene de una iniciativa de capitales daneses, de los que fundaron Noma, que es uno de los mejores restaurantes del mundo. Bueno, uno de ellos, de los fundadores de Noma, funda este restaurante allí, que es un negocio muy alucinante, que tiene una faceta social. Era restaurante de fine dining, de lujo, el restaurante más caro de Bolivia, pero tenía una escuela social. Tenía un apéndice de formación a gente en riesgo social muy exagerado. En La Paz, Bolivia. Sí, y ahí, viendo la graduación de los primeros alumnos de este restaurante, dije, wow, ya está. O sea, ya está. Ahora ya todo me hace sentido y ahí volví a casa, se lo dije a Clau, el mismo día que yo llegué, quiero meterme en un proceso de fundación. Pero tenía muchas cosas. Aprovechando que había tiempo libre. Claro. Tenía el plato lleno de cosas y lo que finalmente lo sembré, que también suelo hacer eso, ¿vale? Yo no me olvido de nada. Son de mis herramientas publicistas. Yo tengo una nevera y meto las cosas en la nevera, o si quieres que hablemos de cocina, las pongo en conserva, ¿vale? Las encurto y las abro 3 o 4 años después a ver qué ha pasado. Qué ha pasado, ¿no? ¿Y eso era algo que estaba en la nevera? ¿O que estaba dije no podía llegar ahí y decirle a mi socio voy a montar una fundación, me van a mandar a la mierda, tú estás loco. O sea, eres el fundador de una, de la otra, llevas el peso comercial de todas. Porque fue de todo lo que había construido hasta ese momento. Yo siempre, mi perfil es más creativo comercial que gerencial administrativo o financiero. Para eso han aparecido grandísimos socios que la vida me ha dado, ¿no? Y me dijeron, tranqui. Pero el festival y la empresa de Grupo Masa, aparte de lo que creíamos que cumplíamos una labor social con la importadora y la distribuidora, hacía experimentos. Entonces, aparte de que empezamos a enfocarnos en traer solo personajes que estaban haciendo innovación social en el ámbito de la gastronomía en América Latina, en el festival, hacíamos experimentos en el festival. Por ejemplo, fuimos a Sernapesca y le contamos a Sernapesca qué pasa si montamos una churrasquería marina gigante y en esa churrasquería marina hacemos un concurso nacional de mujeres de la pesca, que son altamente vulneradas, de la pesca artesanal, en líneas generales. Es una locura, sí. En líneas generales. Elegimos a 6, esas 6 crean un plato, nosotros le ponemos a todo nuestro equipo para que lo diseñen y vienen al festival y lo vendemos en el festival y todos los ingresos se van para ellas. ¿Tú puedes hacer eso? ¡Buah! Y lo hicimos. Increíble. O que ese año vuelve de nuevo a Ñam, fuimos a una caja de compensación, la caja de los héroes, y le dijimos, oye, ¿qué pasa si a 20, tú sabes que la caja de compensación de los héroes se encarga de pagar la pensión al primer quintil de la población? ¿Qué pasa si elegimos a 20 de ellos, los formamos, jubilados, los formamos como heladeros artesanales, les fomentamos el emprendimiento y creamos y hacemos que diseñen sabores basados en su experiencia pasada, del pasado, su vida, los sabores del pasado. De cuando eran jóvenes. Claro, los sabores de los recuerdos suyos de su vida, el sabor de la memoria lo llamamos a ese proyecto. Y creamos heladerías en el festival y ellos son los heladeros, ellos venden. Con todo ese relato y con toda esa historia. Sí. ¿Lo puedes hacer? Casi lo puedes hacer. Entonces empezamos a hacer, y lo hicimos y fue maravilloso. Y empezamos a llenar de experimentos, ya que mis socios me pidieron hold your horses. Claro, y ¿vale? esto estaba en conserva, la idea que habías visto en Bolivia estaba en conserva mientras hacías esto. Claro, y entonces estábamos como tratando de... Sí, que también es otra cosa, soy muy incontestatario, soy un puto... Hay veces que soy un grano en el culo cuando quiero hacer algo, para lo bueno y para lo malo, entonces quiero hacerlo. Entonces si no me dejas hacerlo por acá, lo hago por acá. Que se experimente, no quiero pasar por encima de ti, solo que hagamos un experimento. Claro. Julián, de verdad, yo te hago caso, vale, no abro una fundación, pero hagamos un experimento que no nos cuesta nada. Que sea, ¿vale? Que sea una mini... Venga, va, vale, hagámoslo. Sacándola por cansancio. Oye,
Y claro, todo funcionaba, todo daba relato. Ñam empezó a ser diferente, por eso empezamos a tener un relacionamiento con la agricultura familiar campesina, con la pesca artesanal, con el Instituto Nacional de la Juventud, con FOSIS, con el Ministerio de Desarrollo Social, que empezaron a estar en un festival de gastronomía que antes, claro, INDAP y Sernapesca sí, el ministerio normal, pero muchas cosas. Y en el 2018 dije, ya llega un momento. ¿Por qué? Porque invitamos a... Este es otro momento de un pic maravilloso. Invitamos a David Hertz, Ok. fundador de Gastromotiva, que es una ONG, una fundación brasileña que es prócer en tema de inclusión social en torno a la formación de jóvenes en riesgo social, ¿no? En favelas de Sao Paulo, Sao Paulo, Río de Janeiro y Curitiba, sobre todo, principalmente. Pero sobre todo Río y Sao Paulo. Y con una manera muy innovadora de hacer las cosas, ¿no? Cero CAPEX, buenos acuerdos, no tengo salas de clases, sino son las salas de clases de otros, que ahí aprendí mucho de él, ¿no? Mucho de lo que hacemos está en gran medida muy inspirado y aprendido también de la experiencia gastromotiva. Y caminando por el festival, ¿vale? Con David, que está muy loco, y vio lo de los helados, David me miró y me dijo, oye, vamos a crear un movimiento de gastronomía social internacional, ¿quieres unirte? Y yo le dije, sí, claro. Pero eso calza todo. Sí, el mes que viene en Miami nos juntamos 70 personas. ¿Tienes agenda? Y yo dije, o sea, yo estaba pensando ahí, wow, ¿cómo le cuento esto a todos? Sí, voy. Me compré el billete y allí cuando me junté con 70 mentes del mundo que estaban haciendo cosas que, o sea, no te lo puedes ni imaginar. O sea, yo como buen publicista siempre he hecho mucho scouting, mucho, y me obsesiona. Pero cosas que yo no había llegado porque, claro, la gastronomía con foco social, porque no se habla mucho de ella, ¿no? Uh-huh. Bueno, y después de ese viaje, en el viaje del avión, llamé a mis socios y les dije, ¿quién se alinea aquí? Y ¿esto se hace o se hace? No, se alinea y entonces ahí ocurrieron varias cosas, ¿no? Ocurrieron una que también aparecen dos personas en mi vida, Kurt Schmidt y Sebastián Gatica y Tere García, 3 personas. Entonces tomamos la decisión de Seba, el socio también de Grupo Masa. Uno de los que dijo que no. Al principio dijo que no. Al principio que dijo que no. No es que no, es que tranqui, man. Claro. Vamos con calma. Vamos con calma. Vamos con calma. Sí, el entusiasmo ahí, claro, en la nevera. Más otras 3 personas, estos 3 que te he dicho, Teresa, Seba y Kurt, y yo fundamos la Fundación Gastronomía Social a mediados del 2018 y nace con Ruth y con todo en el 2019. Y ahí ya digo, bueno, que ya he entendido cuál es cuál es mi cancha, qué es lo que puedo preparar gracias a esa decisión mágica que Claudia me hizo prometerle. Gracias a este límite, gracias Sí. a esta petición de tu mujer de dedícate a cualquier cosa menos restaurantes y se crea exactamente cualquier cosa, o sea, perdón, todas las cosas relacionadas con los restaurantes menos restaurantes. Claro. Y en el 2019, entre el 2018 y el 2019, cuando estábamos fundando la fundación, donde está nuestra fundación, que es un espacio mágico que está en Recoleta, en Cerro Blanco, que se llama Blanco Recoleta. Está entre la calle Puma, Slack, Cerro Blanco y Recoleta. Bueno, hay un sitio increíble, un sitio maravilloso. Está la Fundación Mustakis y fui a hablar con otro momento importante de mi vida, George Anastasiou, quien fue presidente de la Fundación Mustakis. Y al lado de la Fundación Mustakis había una casa que no pertenecía a todo el espacio, que estaba ocupada. Entonces, entre Nico, que es amigo de mi mujer, que era el dueño del suelo, y George Anastasiou, convencen a estas personas, se van, compran la casa. Y yo les digo, aquí vamos a montar un restaurante escuela con la fundación. Estaba rompiendo mi promesa. Flipa con esto en colores. Wow. Entonces ya Claudia me decía, era ya, 19. Sí, corta el rollo ya, Rafa, si es que es lo que te dije no es tan importante. No, pero es que le pedí permiso a Claudia y decir, oye, va a haber un restaurante. Está bien. Pero es un restaurante social, es un restaurante escuela, es un restaurante que no va a abrir los fines de semana. Tranquila. Nada, eso fue humor, ¿no? Pero bueno, sí tomé la decisión de por qué no un restaurante. Pero mira lo loco que en septiembre nos damos la mano. Septiembre de 2019.
No, septiembre de 2018 nos damos la mano con la Fundación Mustakis para hacer esto. Y vamos a ser socios. Ok. Planos, empieza todo el trabajo. Un año después, en septiembre del 19, ¿vale? Todas las dos fuerzas muy contentas, ¿no? Mustakis estaba muy contento, la Fundación Mustakis muy contenta con lo que podía pasar. Nosotros habíamos tenido una gran recepción sobre los socios que confiaban en el festival, que querían ser parte de este proyecto social, como con bonito placement, con lógica, ¿no? Marketing social en el restaurante. Estaba todo caminando y llegó el estallido social. Por eso, o sea, eso quería ver. O sea, en ese momento, justo quería hacer este stop. En ese momento estabas partiendo una fundación, partiendo un restaurante social. Claro, iba a ser el... Sí. Con una importadora. Un portal logístico. Con un importador logístico. Con un festival. Sí. ¿Y se me queda algo en el tintero? No. Con todo eso andando y llega estallido social. Sí. Vale. Entonces, llega el estallido social y las 3 semanas después del estallido social, o sea, fueron bien duras sobre todo para la agencia de contenido, para la fundación. Se empezaron a caer todos los proyectos. Venía el 10º aniversario de Ñam en marzo del 2020. Ahora vamos todo a este llegar estallido social fue un fenómeno en Chile político que prácticamente frenó cualquier actividad al aire libre o cualquier actividad pública. La gente dejó de salir. Sí, no, fue muy fuerte. 5 meses antes de la pandemia. Sí. Y en finales de noviembre, George me llama por teléfono, tengamos una reunión. Fui a la sala de directorios. Rafa, ¿cómo están las cosas? Porque nosotros podemos llegar, el estallido social nos va a afectar, pero podemos llegar, ya está el capital de trabajo para hacer la reconstrucción de la casa, la arquitectura. ¿Tú cómo vas? Y yo confía que lo vamos a lograr. Ponle una fecha. No se me va a olvidar nunca. Vimos el calendario, segunda semana de marzo. Mira, 13 de marzo, que es el día de mi cumpleaños. El 13 de marzo es el deadline. 13 de marzo de 2020. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? En el resto del mundo no había pandemia, entonces las cosas también estaban ocurriendo. Habíamos conseguido que la fundación quizás no podía empezar ahora en Chile, que estaba con el restaurante, pero sí podíamos apoyar que un evento... En el resto del mundo no había estallido social. Claro, que íbamos a poder hacer cosas fuera, entonces empecé a pensar un poco fuera. Conseguimos, a través de este movimiento internacional de gastronomía social, Social Gastronomy Movement, ser parte constructora de un evento que íbamos a hacer en París en abril del 2020, entonces iba todo increíble de ese sentido, pero los sponsors cagados de miedo. Oye, Rafa, ¿estás seguro que esto en Recoleta va a funcionar? En Recoleta era zona roja en el estallido. Zona roja de estallido social. Sí, claro. Sí. Es que sí, confía. Y todos los negocios que se habían aplazado el final de año por el estallido se habían llevado a marzo. Como un malabarista, todos los que estábamos en Ñam para convencer a todos de que había que ocupar el espacio urbano, que había que estar en el centro de Santiago. Pero Rafa, me decían, tío, estás a 200 metros de la plaza, porque Ñam se hacía... A 200 metros del epicentro el festival se hacía en Cerro Santa Lucía y en el GAM, que es a 200 metros de donde era el kilómetro cero de la confrontación que ocurrió. En fin, 13 de marzo. Día de mi cumpleaños. Día de mi cumpleaños. Cumplía 42 años ese día. Y ese día ocurren muchas cosas. Primero se cierra el mundo. Jaime Mañalich a las 10 de la mañana en cadena nacional cierra Chile y dice que el 15 de marzo se acabó. Que se prepare todo el mundo, que se acabó. Pero no solo cierra Chile, cierra Argentina, cierra España, cierra Francia, cierra prácticamente todo el mundo el 13 de marzo. Me levanto... Mañana sale a las 10, yo me levanté a las 9, cojo el teléfono, miro las noticias y digo, hostias, ¿qué está pasando aquí? Llego a la oficina, empiezo el día de la oficina, me llaman, oye Rafa, tenemos que hablar con los franceses. Reunión con los franceses, oye, el sponsor nos dice, no, lo siento, nos vamos, wow. Me bajo, oye, vengan a ver la tele, Jaime Mañalich, pum, empieza a caerse todo como pum, 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 y me llama George. Y me dice, te tengo 2 buenas noticias. La primera, feliz cumpleaños. La segunda,
tranquilo, no te preocupes, esto no estaba en ninguno de los planes, sois libres, que Dios os bendiga y que ojalá podáis aguantar el golpe. Entonces, de repente, toda la energía de la fundación que iban a hacer, ¡boom!, desaparece y ahí lo que ocurre es que veo, esto ya fue bien personal, que y aparte se muere mi abuela al día siguiente, fue un desastre. O sea, realmente se murió una semana después, pero entró en coma, como se fue el 14 de marzo. Y en Madrid no podíamos viajar, ¿no? Increíble. Tomamos la decisión de dejar la casa que teníamos, de sacar a las niñas del colegio, irnos al campo. La familia de Claudia vive en el campo, ahora vivimos en el campo, en Mayoco. ¿Todo esto en una semana? Sí, en una semana. En una semana. Y en ese momento, que es de nuevo lo que te he dicho antes, de la tormenta perfecta, dije, es el momento que hay que navegar. Y dije, no, aquí... O sea, en el peor momento... Aquí en este momento tiene que ocurrir algo. Entonces pasaron varias cosas. La primera es la decisión personal para adelante. No gano nada en el estancamiento, no gano nada en el juicio, nada, para adelante. Confiar, pero confiar en el horizonte que te he dicho. O sea, en la línea. Es tan amplia, te da tanta cintura que puedes ir hacia adelante siempre. Siempre. Y eso es muy bonito. En segundo lugar, dije, escuché una frase de Otto Scharmer en este proceso de conocer gente. Otto Scharmer es un economista alemán que también es filósofo, trabaja en el MIT, creador de la teoría U, un genio, que dice que cuando llega el caos, la solución es nosotros. Entonces yo siempre, de todas maneras, jugador de rugby, hacedor de amigos y manada, siempre me ha gustado, no me gusta lo individual, nunca me ha gustado lo individual, nunca, de verdad. De hecho, hasta creo que parte del síndrome del impostor que tengo tiene que ver con eso, no me gusta lo individual, me gusta el grupo. Entonces dije, ¿qué pasa si empiezo a conectar a todos y simplemente escucharnos y estar juntos, ¿no? En este momento tan grave. Eso fue dentro de esta misma semana. Esa es la siguiente semana. La segunda semana. Primera semana... Del terror. Salir, cerrar, moverse, hacer todo lo que teníamos que hacer. Las conversaciones duras y muy duras de socios, muy, muy duras, donde se acabó, en fin. Y ahí digo, bueno, quizás lo que debemos hacer es actuar en una conversación, ¿no? Entonces, como tenía todos... Imagínate cuántos amigos míos tengo que tienen restaurantes. Estaban fatal. Estaban deprimidos. Estaban ya cada día que no abrían, perdían 2 palos. No se sabía para cuándo. Nadie entendía nada. Nadie entendía nada. Entonces, después de 3 o 4 reuniones multitudinarias que hice, aparte unía a gente de muchos países a estos maravillosos webinars que se generaron. Claro. Pensando que se puede... Tomé la decisión, yo personal, de actuar en lugar de decir, si es que no tenemos recursos, ¿cómo no tenemos recursos, tío? Ahora tú estás vivo, tienes un coche, tienes comida en tu nevera, tienes... talento. Hay gente que no tiene comida. ¿Qué tenemos que hacer? Dar de comer. Y ahí se nos ocurrió una idea, que era, ¿qué pasa si utilizamos a todos los restaurantes que están cerrados como ollas comunes? ¿Qué pasa si todos los restaurantes que tenemos cocinan con toda la inocuidad alimentaria, con la mejor técnica posible, con todo el rollo, con todos los aparatos que tienen, y elegimos puntos para llevar la comida? ¿Qué pasa si a las ollas comunes les decimos tranquis, solo distribuir comida, y nosotros llegamos con la comida? ¿Qué pasa si a todas las personas que no podían hacer transporte escolar llevan esta comida? Y ahí nace Comida para Todos, que fue el primer programa de la Fundación Gastronomía Social. Y hay una cosa muy divertida, que mi hermano, que también está muy loco, tiene un restaurante en Madrid y su restaurante lo abre en febrero del 2020. Entonces él estaba feliz que había abierto el restaurante, ¡pum! Y llega esto, y entonces en una conversación con Jaime me dice, Jaime, tronco, porque yo quería hacerlo de una manera colectiva, quería también expresar que el colectivo
es imparable. O sea, que cuando las cosas son colectivas son imparables, realmente imparables. Entonces, no podía quedar como Comida para Todos, es una iniciativa que saca la Fundación Gastronomía Social donde Rafa se va en un coche y queda como un héroe. No, olvídate de esa mierda. ¿Vale? De repente nace Comida para Todos y aquí hay 40 restaurantes, 5 empresas que están apoyando alimentos. O sea, es un ecosistema de 40 empresas, que es lo que queríamos. Y Jaime me dice, yo empiezo mañana. Y Jaime empezó, Comida para Todos empieza en Madrid, se cranea en Santiago de Chile, pero empieza en Madrid. Empieza allá. Claro. El MVP sucede allá. Sí. Y a las 2 semanas empezaron nuestros primeros servicios. Empezamos a sacar unos 750 almuerzos todos los días. Ya hemos pasado el 1.200.000 almuerzos entregados. Y eso también, pues otro breakpoint, ¿no? Que venía, fíjate, porque venía de una bancarrota emocional y económica. Y en cuestión de 2 semanas, por el hecho de decir, ¿sabes qué? No te quedes inmóvil. Tienes derecho al dolor, tienes derecho a llorar, tienes derecho a... Lo tienes, pero no te quedes inmóvil, que no te gane esa inmovilidad, porque en la acción, vuelvo a decirte lo que te he dicho antes, vas a descubrir cosas que son milagrosas, ¿no? Que no te las imaginabas, pero estás actuando. Y cuando los demás te ven actuar en momentos tan difíciles, les inspiras. Y tú vas a necesitar después esa inspiración. O sea, no puedes estar todo el rato pretendiendo ser el líder, pero entonces eso es algo que a mí me ha movido. Y de Comida para Todos nace lo que te puedo contar después, que es como para poner stop un poco al emprendimiento. Yo te diría que, claro, al nacer ese programa de la fundación, fuimos capaces de recolectar en un mes unos 850 millones de pesos y con eso montamos un programa que estuvimos atendiendo. Dimos en 3 meses 350.000 almuerzos en Antofagasta, increíble. En La Serena, perdón, en Antofagasta, en Valparaíso, en Viña del Mar, en Santiago, en Concepción. Pero finalmente el proyecto social, que era tu idea cuando estabas caminando con George en el ñam, y cuando George te mira y te dice, hagamos un proyecto social, finalmente se estaba gestando. Sí, claro. Porque, te lo vuelvo a decir, o sea, eso tiene que ver con ese horizonte. Con el horizonte. O sea, yo me levanto y cuando yo me levanto miro el horizonte, no miro un punto. Yo digo, hostia, qué buen rollo. Qué grande es esto. En lugar de, hostia, coño, qué claustrofobia, ¿no? Entonces, creo que... Un propósito súper, pero es un propósito súper claro. O sea, lo que quiero decir es, lo que quiero hacer notar es que no es disperso. Es gastronomía social, es servir a las personas, es comida. O sea, es un horizonte, sí, pero súper acotado. Sí. Con mil variantes. Todos creen que soy muy disperso, pero sí. Pero no es como una banda de rock y una farmacia y una tienda de zapatos. No. O sea, estamos hablando de algo acotado. Y aparte todo se interconecta. Y claro, al final, ahora como haciendo retrospectiva, digo, mira, una manera de hacer las cosas o una manera de emprender, o mi manera de emprender, o la manera en la que yo creo emprender, es anormal. Tiene que ver con ser súper humilde, ser educado en el sentido de... Educado, como entender cómo se emprende, pero de manera libre, ¿no? O sea, como ser el diseñador. Sáltate reglas. Reglas que no tienen que ver con lo legal, por favor, que quede claro. Sáltate, y que eso vamos a hablar de la segunda parte, porque sáltate, por eso quería conversar contigo acerca de la forma que tienes de hacer negocio, porque efectivamente no tiene que ver con seguir reglas preestablecidas. No haces un estudio de mercado antes de meterte en un negocio. Mira, te voy a poner un ejemplo, no vas a olvidar nunca. El día que hay negocios profitables y negocios sociales, ¿no? Negocios que no son profitables, pero son negocios. Mi fundación es una empresa que no profita, pero es una fundación. Es una empresa. Estábamos en una conversación, éramos como 20. ¿Cómo van a hacer Comida para Todos? No, Comida para Todos no pueden hacer, pues no tenemos los recursos para grabar y para salir con una red social y ¿cómo vamos a...? Había gente que tiene miedo, es normal. Entonces dije, a ver, ¿qué necesitamos? ¿Un vídeo? Necesitamos una comunidad, necesitamos ser... ¿No? Vale, entonces está bien. Entonces, si yo hubiera seguido la regla, hubiera ido a contarle algo a alguien con un PowerPoint, ¿vale? Y sí puedo decir, mira, somos estos, confía en nosotros. Okay. Hagámoslo diferente. ¿Necesitamos un vídeo? Coge el teléfono. ¿Tú haces vídeos? Sí. Mira, si esto sale,
Si sale y se generan campañas audiovisuales, tú vas a ser quien lo haga. Pero quiero un vídeo que sea extraordinario. No tenemos dinero para el diseño. Si sale el diseño, todo al 100% variable, ¿no? O al riesgo, si quieres ver. Entonces, Está subiendo puros socios. Claro, romper la regla. Entonces, la regla es, si no tengo recursos, no puedo hacer las cosas. Yo te digo que no. Que el recurso, si no ¿cuáles son los recursos? El único recurso es el dinero, entonces estás súper equivocado. Si quieres emprender y crees que el único recurso es el dinero, estás súper equivocado. A esa persona que estaba con mucho miedo, que admiro mucho y que quiero mucho y que sigue siendo parte de esto, porque tiene otros talentos, pero tenía mucho miedo y es lícito, no se podía creer que en 3 días dije, mira, volví a la reunión, ya tenemos productora, vamos a grabar tal día, todos los restaurantes. No, que los restaurantes no van a tener dinero, pero ¿cómo? Pero si tienen pollo guardado o congelado, no se lo van a dar a sus clientes. Entonces, de repente, conseguimos en 2 jornadas de entrega, con una grabación entera, que cuando subimos al aire y nos presentamos en redes sociales, tú veías y creías que Comida para Todos era como el programa mundial de alimentos. Con todo mi respeto, es una cosa que lleva existiendo, techo, ¿sabes? Que lleva existiendo años. 20 años, claro. Estos tíos, oh, wow, tal. En 2 días conseguimos 25 millones de pesos en donaciones de personas privadas por haber roto la regla, ¿vale? Entonces siempre, claro, una manera que me motiva a mí a hacer las cosas es ser bien atípico, bien... cuestiono. Y me he pegado, te debo reconocer que me he equivocado mucho también. Y que también por hacer las cosas que dices, coño, esto se hace así, ¿no? Hagámoslo un poquito con el Pantone Rafa, ¿no? Un poco más... Ha habido problemas, sí. Pero al final el saldo es positivo. Al final, también creo que lo extraordinario que hemos provocado todos los que estamos en lo que estamos tiene que ver con ese grado de no sé si es anormalidad o hacerlo de una manera genuina, anormalidad en el sentido de no seguir el patrón, porque lo mismo, y encima me metí en la pata de los caballos, que es meterse en el mundo de lo social en Chile, el mundo de fundaciones. Exacto. Independiente de los sinvergüenzas que han hecho lo que han hecho en el último tiempo. Pero tiene que ver con que Chile es el país de América Latina con mayor número de fundaciones per cápita. Wow. En proporción. O sea, es un océano rojo. Tan poca población. Es un océano rojo. Exacto. Está lleno de ONGs, que es maravilloso, ¿vale? Pero también me metí ahí. Entonces, ¿cómo haces diferente esto? Y creo que lo que estamos haciendo también demuestra, ¿no? Y sigue con ese patrón, con ese síntoma de esto. Te voy a poner otro ejemplo. Cuando empezamos con la importadora, y eso fue una revolución, yo no tenía ni puñetera idea. Me decían, no, es que es muy caro tu producto, no te van a comprar las cajas. Tenías cajas de 24 latas de curry, por ejemplo. El curry que traíamos de Sudáfrica, increíble. Claro, 50, perdón, podían ser, no sé, 150 lucas, no me acuerdo bien, pero por algo que nunca has visto, que le vendo una. Abro la caja y le vendo una. ¿Pero cómo vas a vender una? ¿Por qué no? Oye, no te lo pueden ni imaginar. Gracias a eso por eso ganamos el Corfo, porque éramos capaces de distribuirte de una en una. O sea, lo que hace ahora la última milla. Exacto. De alguna manera, ¿no? Entonces, coño, tenía un cliente y me pedía una lata y yo abría la lata, o sea, abría la caja y le llevaba la lata. Y tú imagínate para el cliente decir, wow, yo puedo montar mi stock contigo con muy poco riesgo. De pequeños, claro. Otra regla que rompimos, ¿no? Otra manera de hacerlo. Porque los mínimos eran gigantescos. Claro, el mínimo de compra era, coño, el inmovilizado que tengo que tener de productos. No, conmigo no es así. Boom. Y luego cuando me encontré con Hans, que es mi socio, que fue actual. Claro, y que Hans es el director de finanzas de la fundación, me dijo, aquí esto es innovación. ¿Cómo que esto es innovación? Esto es alucinante. Porque finalmente la innovación es eso. Sí. Es simplemente el hacer el proceso específico de una manera. No es hacer una red social donde... Y a los Musk y todo, no. Pero cuando es específico. Eso es innovación. Y la innovación social es cuando es eso, pero encima hace bien a las personas. Sí, exacto. Entonces, nada, como que hablándote y haciendo esta retrospectiva, y gracias por la paciencia y por el lío, porque es bien liante. Y queda mucho por hablar de lo que estamos ahora, ¿no? Haciendo. Tiene que ver con coño, tú tienes la potestad de ser libre y no tienes que... Ser libre no significa ser emprendedor o empresario, o tal. Tiene que ver con diseña tu futuro y diseñarlo a tu manera.
ser protagonista del diseño de tu futuro, que cuando te vayas a dormir o te levantes por la mañana digas, coño, esto depende de mí. No depende de otros, depende de mí. Y eso es muy bonito porque genera responsabilidad contigo mismo, genera emoción, genera, coño... yo sueño muy bien. A mí me encanta dormir porque duermo... O sea, mis sueños son desfases, son un festival de cosas porque he decidido ser protagonista en mi vida. Que no tiene que ver con el cliché de no haga lo que te dicen los demás. No, no, no. Quiero ser protagonista, quiero tomar las decisiones que se conectan con mi pasión, con el amor, ¿sabes? Puedes tomar la decisión de emprender o de montar una empresa o no. Pero al final para mí es eso, ¿no? Y luego mezclado con todos estos aprendizajes que te he contado, dices, joder, wow, que... Y mirar para atrás y darse cuenta de todo lo que se ha creado te da una fe, te da una confianza en ti mismo que te ayuda a enfrentar una crisis como la de marzo, cuando cumpliste 42 años, sentiste que el mundo se derribó, pero una semana después estábamos reconstruyendo un mundo muy parecido al que estaban creando antes. Sí. Mira, al final, también, y esto es muy, muy personal y muy pocas personas lo saben, pero este es un buen momento para contarlo. Yo nací y pesé 5 kilos 100 gramos o por ahí. Era un ternero. Pero fui cianótico, de lo grande que era. A mi madre no le pudieron hacer cesárea. Me tuvieron que sacar por forceps. Estuve en la incubadora el tiempo suficiente para que mi madre nunca me diera leche porque tuvo mastitis, porque yo estaba... Entonces, siempre contaba que mi nacimiento fue un niño gigante y todo el mundo se descojonaba de risa. Pero un día me hicieron la carta astral y me dijo, tú tienes un conflicto con tu madre. Y ¿pero tú qué dices? ¿Mi madre? Wow. Mi madre, nada. Mi madre es Claro. es una genia. Mi madre es una de mis maestras en la vida. No tengo ningún conflicto, me llevo con ella muy bien. La llamo, te envío un beso, mamá. La llamo mucho. Tengo una relación muy bonita con mi madre. No, hay un conflicto ahí. Entonces, llamé a mi madre, ¿qué conflicto puede haber? Me dijo, fíjate en el nacimiento, la carta astral. Y me dijo, bueno, pues claro, yo nunca te pude dar leche. Como que tú a mí nunca me diste leche. No. ¿En serio? No. Y es más, hay un momento en el parto que teníamos un riesgo de morir los dos tremendo. Y ahí tuvimos una conversación muy bonita y dice, hostia, lo que pasa es que tomamos los dos la decisión de vivir. Entonces, cuando me ocurre algo, y esto lo digo a cualquier persona que haya vivido un trauma muy fuerte y haya salido de ese trauma, si fuiste capaz de nacer, no me toques los cojones con una subprime, tío. No me toques los cojones con que, oye, no voy a llegar al... O sea, vamos. Y esa emoción que me viene y que la llevo dentro y que tiene que ver con algo súper, súper profundo en mí, de salir adelante y adaptarte, mezclado con los aprendizajes de la vida y mezclado con que tengo la decisión de vida de que a mí me mueve un horizonte, que es... Claro. Es ese espacio que se llama gastronomía, que tiene sentido y que hace bien al mundo, a las personas, ¿verdad? Y que puede ser una fundación, un restaurante, una línea aérea, una farmacia no, pero o sea, en una línea aérea me refiero un restaurante con alas, puede ser una escuela, puede ser... Cualquiera de esas posibilidades mientras cumpla el propósito general. Exacto. Mientras el arte del buen comer y el buen beber le haga bien a las personas. Y hagas cosas rentables ahí. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Y eso me tiene... Wow, ya es que es como... Es que me siento como... Es jugando también, ¿no? Es jugar, es como conectarse con el aspecto del juego en ese punto de vista, ¿no? Oye, ¿y cómo...? Solamente quiero cerrar esta primera etapa, esta primera parte de la entrevista con una pregunta. ¿Cómo veis los próximos años, después de todo lo que hay construido, después de todos estos traspiés o dificultades o desafíos que hay vivido, que finalmente te han potenciado en tu propósito? ¿Cómo ves los próximos años? Mira, desde lo profesional, desde la fundación, creo que van a ser años muy buenos. Son años en los que, independiente de los desafíos económicos y de que las cosas funcionen o no funcionen, son años de mucha concienciación, hay mucha amplitud, todo el mundo corporativo está abriendo la cabeza y el corazón y eso es importante.
Hay una nueva generación de empresarios que están Sí, haciendo. sí, y hay un nuevo cargo en las empresas también que tiene que ver con que esto ocurra, porque la manera de consumir está cambiando y va a cambiar y la generación que viene abajo va a pedir otras cosas que la que nosotros hemos pedido. Entonces creo que va a ser muy bueno. Creo también que nosotros como fundación el mensaje se está esparciendo y asentando en otros territorios. De nuevo la línea. Colombia, Bolivia, Paraguay, ahora viene Argentina, España, Perú. Y eso es porque más gente se está contagiando de ¿Sí? esto. Sí, claro. Si al final todos los que hemos estado juntos en esta odisea desde el 2007, 2008 de la gastronomía y empujando la gastronomía con sentido, ahora gracias a todo este espacio experimental, wow. O sea, luego llamé yo a Gustu, este restaurante donde yo en el 2014 y digo, Gustu, ¿qué pasa si hacemos las escuelas de servicio que estamos haciendo aquí? Aquí utilizamos a los restaurantes cuando están cerrados, cuando no reciben clientes, son escuelas. Entonces no tengo costos inmobiliarios fijos yo. En vez de tener una escuela, Exacto. tengo 45 salas de clase en restaurantes. Alucinantes. Entonces llamé a Gusto y dije, hagamos esto. ¿Cómo? Oh, coño, Raf, tienes toda la puta razón. y 6 meses después empezamos y subvencionamos la primera generación. Y ahora Gusto ya tiene una línea de formación de nuevo, gracias, ¿entiendes? Wow. Y Gusto llama a otros y Colombia pasó lo mismo y en Argentina pasó lo mismo. Entonces al final no tiene que ver con franquicia la idea. Esa es la puta línea. Es la regla. Coño, voy a franquiciar. Trabajemos juntos, cooperemos y ya veremos después si hay que franquiciar o no franquiciar. Primero experimentemos, que nazcan las cosas. Primero construyamos. Que nazca, o sea, yo quiero ver, no solo creer, quiero ver. Y cuando nos miramos todos y todos, que luego me encantaría contarte esa manera de trabajar. Y cuando este círculo primitivo lo ve, dice, coño, mira, pues no es verde, es rojo. Joder, ¿os fijáis? Entonces va a ser rojo, no es verde. Pero no, es que antes no, lo hemos franquiciado y tengo que vender un PowerPoint, tengo que conseguir 200 palos Claro. porque va a ser verde y nace rojo y te vas a la mierda. Entonces, esa manera de experimentar también y de hacerlo en ligero ha hecho que esto se esparza y que aparezcan otras voluntades y ser lo suficientemente flexibles poniendo límites. Ojo, esto no significa no poner límites, poniendo límites de relación, límites de qué pasa cuando las cosas van mal. Y está funcionando, o sea, es maravilloso. O sea, hoy estamos operando desde hace 1 año y medio en Colombia, desde hace 1 año en Bolivia. Paraguay hicimos nuestro primer piloto a finales del año pasado. Y ¿Puedes darme como resultados que están Sí. obteniendo ahora? Mira, en términos... En fundación... La Fundación Gastronomía Social tiene 4 líneas de acción, ¿vale? Es una fundación que persigue la cooperación, la acción colaborativa, para, a través de la gastronomía, como embajador, como vehículo, como actor, el sistema alimentario con la gastronomía como embajador, protege la seguridad alimentaria, es decir, la lucha contra el hambre, la inclusión social, la lucha contra la exclusión y la pobreza económica, la salud, la lucha contra la enfermedad y la conciencia medioambiental, que es la lucha contra la contaminación. Esos son los 4 pilares que creemos que son los pilares en los cuales el sistema alimentario podría hacer algo más. Claro, que normalmente no hace mucho. Podría aportar. Y podría hacer, y bueno, en fin. Entonces, desde ese punto de vista, en la primera línea, desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, ya hemos entregado más de 1.100.000, 1.200.000, más de 1 millón de almuerzos. Chile, España y Colombia, ¿vale? Hemos sido capaces también en alianza con World Central Kitchen, que es una ONG internacional, de crear un sistema, un ejército de amor cuando hay desgracias naturales, catástrofes naturales, como las 4 últimas que ha habido en Chile. Al día siguiente, a los 24 48 horas, son ustedes los que están... Sí, dimos 180.000 almuerzos en 10 días en Viña del Mar desde el día 5 de febrero. El 4 fue el incendio. El 5 empezamos a dar comida. Wow. Increíble, abrimos INACAP, Duoc, 15 restaurantes, no, fue una locura, increíble. Eso es la seguridad alimentaria y ahí está Comida para Todos como plataforma. En términos de inclusión social, el festival, como no se pudo hacer, luego cuando me pregunten los momentos estos de Freddie Mercury te lo voy a contar, como no se pudo hacer, dijimos, bueno, vamos a transformar lo que no podemos hacer, de nuevo la regla. ¿Por qué coño no va a seguir Ñam vivo? No, pues no podéis hacer eventos. No puede ser, me niego. ¿Y eso fue en plena pandemia? Sí, claro. Okay. Y ahí nace la Academia Ñam,
que es una academia de formación, ñam Talentos, que es una bolsa de trabajo, la app de ñam, hay una app ñam, y ahora viene el mercado ñam. Y es un ecosistema de formación y empleo, Sí. ¿vale? Muy enfocado en los jóvenes que tienen un token, tienen los ñamis y tal. Aquí ya hemos formado entre España, Chile y Colombia, Bolivia y Paraguay, de manera digital, aproximadamente en estos 2 años y medio desde que está todo conformado, más o menos unas 10.000 personas, 10.000 graduados digitalmente de nuestros programas, y presencialmente ya estamos en 3.000 personas. Y hemos conseguido cercanos a los 800, contando, sí, bueno, poco más de 800 puestos de trabajo ya conseguidos en los últimos 2 años. En la parte de salud tenemos un programa de educación infantil y hemos creado una asignatura en conjunto a un colegio. El programa se llama Los niños se comen el futuro, que también se hace en España. Estos niños ya tienen asignatura de educación alimentaria en la primaria, en primero, segundo y tercero, y ya llevamos 700 niños que han pasado por el programa. Y en materia de medio ambiente tenemos una plataforma que se llama Minga, que es un sistema de economía circular alimentaria, y que es mujeres de la tercera edad, de comunas con altas tasas de pobreza, van a las ferias libres, recolectan fruta y verdura que van a tirar los feriantes, cocina central, clasifican, lo que no sirve se va para comida para todos, lo de sistemas de alimentación, ¿verdad? Asistencia alimentaria, y lo que sirve se convierte en productos de alto valor agregado. Las formamos como emprendedoras en conservas de alta calidad. Bueno, eso ya, ahí hemos recuperado cerca de 10 toneladas de alimentos en 1 año y medio, y se han creado... hemos formado a 120 mujeres, que han sido 7 generaciones, y se han creado 3 cooperativas de mujeres que venden productos que vienen del descarte. Es un festival. Y la última es Mi Almacén, Mi Comunidad, que es una academia para favorecer el liderazgo comunitario de las mujeres dueñas de tiendas de barrio, de almacenes de barrio, de comunas también con altas tasas de pobreza, donde les damos la posibilidad de mejorar su negocio a través de una academia de negocios y liderazgo comunitario. Tenemos un fondo que hace que, en conjunto a la Fundación Coca-Cola, esto en particular, ellas puedan diseñar ideas, las dueñas, con sus clientes para hacer proyectos medioambientales para el barrio. Entonces es increíble ver a una señora de 70 años llamar a sus clientes, a sus caseros, vamos a hacer un pitch, no sé qué, ¿cuál es la idea? La teoría de haciendo, y generan un pitch, le dan branding, y como un concurso lo presentan. Y ahí hemos formado ya a 16.000 almaceneras, se han presentado 450 proyectos y hemos financiado 30. Y aparte creamos un catering que ha sido capaz de dar 380 puestos de trabajo hace 1 año, más o menos 1 año, y tenemos una cafetería. Entonces, hoy el volumen de formación fíjate que... de impacto. Sí, no, es que es genial. Es que es genial. Y esto es, vuelvo a lo mismo, ¿no? Entonces, tienes una fundación. Y perdón, no quiero quedar como soberbio, pero sí quiero inspirar un poco. Tienes una fundación. La fundación solo hace una cosa. ¿Por qué? No, la regla es que solo haces una cosa. Concéntrate. ¿Cuál es tu misión, tu propósito? Vale. Bueno, tenemos una fundación que hace muchas cosas, pero tiene el horizonte clarísimo. Clarísimo. Claro, son combinar las dos cosas, o sea, no la dispersión, sino que es un foco un poco más amplio. Es un enfoque icónico. Es un enfoque icónico, sí. Claro. Rafa, después de todo lo que me has contado, de todos los resultados que me contaste, de todo el impacto que tienen las distintas empresas y todo el equipo, te conozco y sé que no te lo atribuye a ti solamente, sino que a todo un equipo. ¿Cómo se siente eso? Para la gente que está escuchando y que está con una idea de crear algo, ¿cómo se siente uno o cómo te sientes tú después de crear eso? Me siento tranquilo, me siento feliz, me siento con una gran responsabilidad, porque ya no, cuando te metes en el mundo social, ya no solo es tu familia, tu equipo, ya es tú, tu familia, tu equipo y las personas a las que beneficias. Entonces, siento una gran responsabilidad, pero es que no hay nada más bonito que sentir una gran responsabilidad. O sea, esa palabra es hermosa. Creo que la sociedad, por no ser responsable, puede hacerse los hueones, por mirar a otro lado. Hemos llegado a situaciones asquerosas, ¿no?
También me siento como un aprendiz, Julián. Yo creo que una de las cosas más bonitas que me gusta de mi forma de ser es sentirme como un aprendiz. Hoy tengo 46 años y sigo sintiéndome un aprendiz. O sea, sigo como exprimiendo el día, como todos los días hay algo que aprendo que me hace ampliar ese horizonte. Entonces creo que al final mi sensación de ánimo es la felicidad, ¿no? Es como... Una vez escuché una cosa muy bonita que es cuando tú le preguntaban a alguien qué es la felicidad. Y dice, para mí la felicidad es que lo que tú sueñas, piensas, dices y haces es lo mismo. La línea, o sea, entonces eso se llama felicidad. Y cuando en lo personal, desde lo personal, hoy en Chile somos 24 personas trabajando en una cosa maravillosa, 24 personas en la fundación, pero el ecosistema de organizaciones, para hacer todo lo que te acabo de contar, somos más de 140 organizaciones. ¿Vale? Dices, puta, yo sueño que no haya hambre en el mundo. Y pienso, ¿cómo hago para que no haya hambre en el mundo? Y digo, no va a haber hambre. Cocinemos, entreguemos comida. Entonces, eso es con el caso del hambre, ¿no? Entonces, me tienen en un estadio de felicidad increíble. Pero algo diferente a lo que me ocurría antes, no hay un grado de ambición o de... La ambición es correcta, ¿eh? Pero no hay un grado de ambición desde lo egoísta. Claro. Porque al final, si hacemos las cosas bien y queda margen en la operación que hacemos, se reinvierte. Entonces también me quitó el peso de encima del patrimonio, las acciones, quién manda, quién tiene más acciones, ese rollo que es normal, son las reglas, pero también la fundación rompe esas reglas porque no existe. Hay un directorio, que es un directorio maravilloso que me acompaña, pero no hay... Pero no hay ese problema, se podría decir. Claro. Ahora, hay un par de características que no dijiste y que te quiero preguntar, porque para la gente que está escuchando, la gente que va a aprender de esto, creo que hay cosas que están súper implícitas en ti y que están en tu inconsciente y no las declaraste, ¿cachai? Pero quiero sacártelas. Hay una certeza de que puedes pasar cualquier crisis, cualquier pandemia, cualquier cumpleaños y que todo va a estar bien. Sí. Hay un orgullo de que tú y tu gente son capaces de hacer lo que se les ocurra, la idea próxima loca que tengan, la pueden realizar. ¿Sí? Y por último, siento que hay una fe, tanto en ti como en la gente que te rodea, de que pueden llegar donde quieran llegar, de que pueden realizarse. Y eso yo creo que es un motor que te impulsa también y que te da mucha energía para seguir. Sí. Gracias, doctor. ¿Pero es así? Sí. Mira, creo que yo soy optimista por naturaleza. Si nací y todo decía que me iba a morir antes de nacer, claro. No me jodas, soy optimista por naturaleza. Y soy tan optimista que hay veces, y esto creo que es un defecto, que cuando veo a alguien que es pesimista, me obsesiono con él e intento modificar ese patrón, porque creo que el pesimismo es un drama. Entonces soy muy optimista y sé que todo va a estar bien. Es una convicción que sé que todo va a estar bien. Y he tenido unos golpes brutales en mi vida y he tenido momentos de unas crisis muy, muy, muy intensas, de estrés, pero sé que todo va a estar bien. Bueno, de hecho hay un dicho en la hostelería en España, cuando trabajas de servicio y camarero, que dices, va a salir. va a salir. Y se acabó. Va a salir. Y todos en ese mantra del va a salir es que sale. Las voluntades unidas son increíbles. Después, creo que también en tiempos donde el optimismo es escaso, creo que también marca la diferencia. Entonces sí somos... ¿por qué creemos que somos capaces de hacer todo? Porque somos optimistas. Y ese optimismo contagia. Y aparte de ser optimistas, somos muy especialistas. Muy especialistas.
Tú piensas que yo llevo vinculado a la gastronomía desde que tengo 3 años. O sea, 44 años de mi vida, donde o sea, al final es un oficio en mi vida. Entonces, todo eso creo que es muy que marca la diferencia. ¿No? Me cuesta mucho hablar desde mí en ese sentido, pero sí por lo que estamos provocando. Pero te impregna. Y todos los que están trabajando a mi lado tienen la misma característica. Yo cuando doy la bienvenida a alguien, en la manera sui generis que tengo de incorporarle, quiero conocer cuál es el sueño y cómo juntos llegamos a ese sueño y cómo dentro de este espacio que te ha llamado la atención y que quieres que trabajar, ¿con qué sueñas tú? ¿Dónde te ves tú? De los 24 que somos, hoy de los 24 hay 4 personas que llegaron siendo voluntarios y tienen contratados con el sueldo que quieren tener, con el sueño, y eso tiene que ver con ese entusiasmo. Sí. Al final lo que creo, Julián, es que soy un gran camarero. Camarero tiene que ver con facilitar la felicidad de las personas a través del servicio. Entonces, eso se me da muy bien. Como llevo bandejas y estoy en una sala desde que soy tan chiquitito, aprendí esa picardía del camarero y creo que eso también marca la diferencia. El estar atento. El buen camarero está atento. La atención es clave. Te sabe leer, es optimista, te va a llevar a un espacio de... Entonces eso lo practico mucho y al final, bueno... Y luego hay cosas que no veo, que tú ves en mí, que te las agradezco por lo que me acabas de decir. Y que, bueno, me imagino que también influyen, ¿no? Y enseña mucho, porque finalmente yo creo que lo que yo estoy aprendiendo a ti, y siempre digo lo mismo, o sea, mi responsabilidad, como tú eres un camarero, yo soy una persona que pregunta en representación a una audiencia, ¿cachai? Y lo que aprendo de ti, lo que tengo es cómo sacas, o sea, cómo generas energía para hacer más cosas, ¿cachai? Es que eso es como lo que decía Maturana, la autopoiesis esa, de que al final el cuerpo... O sea, esto es como... Para mí es ilimitado porque el entusiasmo, el optimismo, el aprendizaje, el ser prudente... o sea, la prudencia no dentro de no arriesgar, sino decir, ok, sí, también está esa prudencia, pero es decir, hacerte cargo de ese optimismo y de ese entusiasmo, que hay veces que puede abrumar, que hay veces que puede ser incomprendido, que hay veces que puede ser como, tío, en serio, deja de rayarme, sabes que estoy mal. Ya, estás mal, pero vas a estar bien, ¿vale? Pero siento yo que hay un círculo virtuoso que tú has hecho y en donde cuando hay dificultades avanzas. Me quedó como grabado eso. Cuando hay dificultades avanzas y el hecho de avanzar con fe genera resultados, porque tú dijiste, cuando avances vas a ver cosas, van a pasar cosas y esos resultados te dan energía. Claro. Y te retroalimenta. Entonces, de alguna manera, sin darte cuenta quizá, pusiste me encantó esa filosofía de vida de construir. ¿Por qué ese construir? Y ver las cosas nacer. Tú dijiste, quiero verlo, retroalimenta energía para seguir haciendo. ¿Cachai? Y eso es muy bonito porque mucha gente se detiene, y lo vemos todo el tiempo con emprendedores que solamente se quedan en la idea o solamente se quedan en la teoría. Es muy bonito ver y inspiras mucho en el sentido de que hay que hacer. Y en el camino vamos a ir viendo cómo nos acercamos a este horizonte. Mira, una vez hablaba con Andoni Aduriz, que es uno de los cocineros más increíbles del mundo. Tiene un restaurante que se llama Mugaritz, cerca de San Sebastián. Es un genio. Y estábamos en Vinañam y estábamos y dice, oye, estábamos en un grupo ahí de gente. ¿Quién es con la persona que tú más hablas todos los días? Entonces empezáramos 5 o 6 personas. Entonces, bueno, no sé, mi madre, no. Mi mujer, no. Mi compañero de trabajo, no. ¿Quién es esa persona? Es Tigo mismo. ¿Cómo te hablas? Mientras me decías esto, yo me acordaba de eso. ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te tratas? ¿Te empoderas o no te empoderas? ¿Te dices que puedes o que no puedes? Entonces, ¿cómo es tu diálogo contigo mismo? Si tu diálogo contigo mismo viene del confiar, desde esa libertad que te he dicho antes, ¿no? Decir, en serio, tío, este eres tú. Que puede ser solo el hecho de leerte un libro o dormir mejor o llamar a tu madre, o no importa. Exacto, sí. No te estoy diciendo que tenga que... Pero sí es el... ahí sí que tiene que ver con el verbo emprender. Empieza, muévete. Muévete. Muévete, tío. Sí.
Porque si no, si al final no puedo, tú no puedes, que no puedo, es que no puedo. Es que Y refuerzas eso. Eso Refuerza eso. Y al final, cuando tu refuerzo es positivo, cuando te hablas y dices, vamos. Yo tengo es muy loco porque antes hablaba con alguien en el almuerzo, que hemos ido a comer a un sitio japonés maravilloso que se llama Shogun. Hacemos publicidad ahí Pasamos el dato. al lado del golf. Hablo mucho conmigo misma, me dice, yo también. Y Claro, ¿y qué? ¿cómo hablas contigo? Claro, ¿no? ¿cómo hablas? Entonces, cuando te llega, no sé, yo podría estar hablando 1000 horas de esto, pero cuando te llega llega la crisis, llega el terror, lo primero que siempre hago es a voz interior y digo, ya, vamos. ¿Qué opciones tenemos? Venga, Exacto. como vámonos. Hay una frase de Tony Robbins que quizás resume exactamente lo que estáis hablando, que dice como, haz las cosas para sentirte orgulloso de ti mismo. Así de simple, sin tantas farándulas. Sí. Si tú haces las cosas que te hagan sentir orgulloso a ti mismo de ti, ese círculo virtuoso se genera. Porque no paras de tener energía y no paras de volver a hacer cosas que te hagan sentir orgulloso y eso te genera más energía y así.